el retiro de Ingrid Betancourt de la Coalición de la Esperanza. Será candidata independiente, candidata por su partido a la presidencia ya por fuera de la coalición. Doctora Ingrid, buenos días, gracias por atendernos. Hola José Manuel, mil gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Doctora Ingrid, una pregunta. ¿No le produjo a usted satisfacción la respuesta de sus compañeros de la coalición frente a los requerimientos que usted había solicitado, cierta asepsia que usted estaba solicitando en relación con los avales, los apoyos que estaban recibiendo, y finalmente tomó el camino de irse por su propia cuenta y riesgo? ¿No fue muy rápida esa decisión? Pues la verdad fue lenta, para mi gusto. Es decir, primero nosotros ya en la coalición habíamos tenido en algún momento una crisis anterior a esta, que se había solucionado favorablemente, no habíamos tenido ningún otro inconveniente, pero digamos que para mí sí había quedado claro que no podíamos situarnos en zonas grises. Nosotros en la coalición establecimos unos principios muy claros que de hecho volvieron a quedar redactados nuevamente en una declaración que sacó la coalición, que se llaman los criterios para aceptar apoyos por parte de candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales de la coalición. Y obviamente esos principios son impecables, es decir, lo que está en la letra es impecable. Ahora, el problema es que ya cuando se aplica y se trata, digamos, de que esto se respete, Alejandro Gaviria toma la decisión de decir sí, pero con la excepción de los dos apoyos que yo ya recibí y que no cumplen con estos requisitos. Para mí esto era obviamente una posición de principios. La coalición tomó su tiempo en tomar una decisión, y la decisión de la coalición me obligó a mí a hacer un paso al costado. Y esa decisión, yo creo, también es la mejor prueba de que para combatir la corrupción se necesitan hechos, no solamente declaraciones de principio. Pero, a ver, candidata, usted entra a la coalición, y en la coalición con la mano en el corazón uno tiene que decir, Juan Fernando Cristo pues es disidente hoy del Partido Liberal, pero Juan Fernando Cristo ha sido parte de las maquinarias del Partido Liberal. Su familia tiene una maquinaria en Norte de Santander. Uno podría extender el argumento, Huberto, ¿De quién? De Cristo. El señor Amaya tiene cuestionamientos de haber tenido sus maquinarias o no cuestionamientos, pero tiene sus maquinarias y ha trabajado Boyacá, con sus maquinarias en Boyacá. Uno podría decir, Humberto de la Calle, un tipo absolutamente probo, ha participado de gobiernos que funcionan con maquinarias. Entonces no es extremar demasiado, tratar de hacer política sin políticos. Usted misma, digamos, tuvo unas relaciones que se le complicaron después. Usted apoyó al gobierno Samper inicialmente. Todos sabemos su pelea con el gobierno Samper. Después tuvo apoyos de Pastrana. En fin, la política se hace con políticos. Yo creo que el problema es cómo hacer la política, cómo depurar la política. No está demasiado fundamentalista y abandonando unos principios de realidad que son necesarios para hacer política. Bueno, la pregunta es muy interesante, porque yo creo que nos permite hacer varias, reflexiones. La primera reflexión es en torno al acomodamiento al régimen de corrupción que impera en Colombia. Es decir, nosotros nos hemos todos, acomodado y hemos sido complacientes con este régimen de corrupción. ¿Cómo se ve esto? Se ve en el hecho de que nos parece normal que hacer política con maquinarias sea la manera como se hace política en Colombia, cuando eso es una deformación de un régimen democrático. Es decir, lo normal es que hayan partidos. Lo normal es que los ciudadanos militen en estos partidos, se organicen dentro de esos partidos, apoyen las propuestas de esos partidos y apoyen los líderes de esos partidos. Pero la diferencia entre una organización política y las maquinarias es que el fundamento de la maquinaria es enriquecer y empoderar a los jefes políticos, no servirle a los colombianos. Entonces el sistema queda completamente invertido. El que apoya, el que está en la maquinaria, no busca el bien de los colombianos,
busca obtener un puesto para poder servirle a su jefe, pagan la mitad de su sueldo, o hacen contratos que lo favorecen, o cubren sus delitos. Entonces es todo un carrusel de impunidad. La maquinaria es una organización delictiva desde la política. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es simplemente decir, bueno, la maquinaria es la manera como se hace política en Colombia. Eso es lo que tenemos, eso es lo anormal, y eso es lo que nosotros tenemos que combatir y a lo que nosotros tenemos que revelar. Sí. Ahora, hablemos de los casos que me señala, porque yo creo que también son interesantes. Este ha sido una discusión al interior de la coalición. Es decir, no crean que no lo fue. El tema de Juan Fernando Cristo fue un tema que se discutió, que se debatió en función de estos criterios, que son los criterios originales de la coalición. Y se hizo la diferencia entre organización política y organización delictiva. Es decir, a Juan Fernando Cristo lo pueden criticar de sus posiciones políticas, lo pueden criticar de tener apoyos en la región, de tener una militancia, pero no lo pueden criticar de pedir plata o de haberse enriquecido. Y lo mismo para Carlos Amaya. Y yo creo que esa línea es la que tenemos que enforzar. Es decir, realmente es una reflexión que tenemos que llevar a los colombianos, porque creo que también es pedagogía. Cero tolerancia contra la corrupción implica no seguir viviendo en zonas grises. Ya. Doctora Ingrid, en las columnas del fin de semana había varias en donde se le hacían a usted críticas. Por ejemplo, Daniel Coronel en Los Danieles dice que cuando se elaboró la lista al Congreso de la Coalición de la Esperanza, lista a la cual usted le dio el visto bueno, a la cual usted le dio la bendición, ahí aparece el nombre de León Freddy Muñoz, digo lo que dice la columna, acusado de narcotráfico por la Corte Suprema, y la columna agrega: esa lista recibió la bendición pontificia de Ingrid y ella, tan pulcra, no encontró nada cuestionable. Por otro lado, otros columnistas han mencionado el caso de que una candidata al Congreso de su movimiento es Anastasia Rubio Betancourt, que es sobrina suya, y hay quienes dicen que eso muestra nepotismo, es la palabra que utilizan, y dicen que justamente usted cuestiona eso, es decir, que usted lo que quiere es pulcritud en la política y que no haya ningún tipo de favorecimiento a los parientes, entre otras cosas. ¿Qué responde usted a ese tipo de cuestionamientos que le han hecho en algunas columnas de prensa? Bueno, yo le agradezco mucho, pero son dos preguntas diferentes. Entonces, la primera pregunta sobre cómo se conformaron las listas. Quiero decirles que esa fue la primera crisis que yo tuve con la coalición. Esa fue una crisis que estalló cuando yo estaba con Antanas Mocus y con Adriana Mocus en su casa visitándolos, y nos encontramos por Zoom, porque eran reuniones por Zoom, en que se estaba debatiendo el ingreso a estas listas de personas que obviamente no correspondían con los criterios que la coalición y nosotros considerábamos que debían cumplirse. En ese momento llegaban propuestos por parte de miembros de mi coalición Centro Esperanza, 3 candidatos que no cumplían con los requisitos, y uno de la Alianza Verde, que era este famoso León Freddy, que yo pues no conozco y oí el nombre por primera vez en esas discusiones. Nosotros nos paramos a la raya. Esto implicó una discusión muy fuerte al interior de la coalición, y finalmente mis compañeros decidieron desistir de proponer estos nombres y de ser consecuentes con los principios que nosotros habíamos pactado en el cónclave, y por lo tanto estas personas fueron retiradas de las listas de la coalición. El caso de León Freddy fue mucho más complicado, porque si bien todos mis compañeros, y no solo yo, pero todos mis compañeros denunciaron esto, y yo me acuerdo de la vehemencia de Humberto de la Calle en relación con este caso, la respuesta de la Alianza Verde fue sin retorno, diciendo, bueno, este señor León Freddy es miembro de la Alianza, no tiene legalmente ningún proceso en su contra, y legalmente la Alianza Verde no puede no darle el aval sin incurrir en una violación de sus estatutos y sin quedar sujeto a una demanda. Ahí entró un debate que para mí fue muy interesante sobre la legalidad versus la ética.
Y obviamente son zonas grises. Nosotros en la coalición cumplimos. No teníamos la potestad de actuar en el campo de la coalición, de la Alianza Verde. Pero este debate, si se quiere, de las zonas grises, vuelve y aparece con el debate de hoy con Alejandro Gaviria. Es decir, tenemos los principios, están escritos, los hemos pactado, y llega uno de los precandidatos a decir, bueno, yo los acato, pero me hacen la excepción de estos dos. Sí. Quien hace una excepción a la regla, pues abre una fisura, un boquete, y eso es la razón de mi retiro. Ahora, hablemos de Anastasia. Anastasia, sí, que es la segunda parte de la pregunta de Juan Carlos Iragorri. Sí. Entonces, cuando al Partido Verde Oxígeno le devuelven la personería jurídica, a nosotros se nos da la capacidad de escoger los candidatos de Verde Oxígeno. Y la línea para escoger estos candidatos fue la de luchar frontalmente contra la corrupción. Ahora, yo a Anastasia no le he hecho ningún favor. Cuando yo decidí venir para Colombia a retomar las banderas que han sido las banderas de toda mi vida, que es la lucha frontal contra la corrupción, yo le dije a ella que esto era una cosa difícil. Ella me dijo que ella quería venir a ayudar, y yo le dije, mira, esto es escoger una vida donde te van a atacar, donde, es decir, vas a tener muchos enemigos, no tanto amigos, te vas a hacer muchos enemigos, donde vas a estar sujeta a todas las calumnias, a todas las críticas, a todas las desinformaciones, como por ejemplo esta, y te va a tocar confrontar un mundo de sufrimiento, en realidad, que ha sido el precio que hemos pagado mi familia y yo porque yo esté vinculada en la política. Ahora, ella aceptó este reto, y yo lo único que he hecho es ponerle a ella un peso muy grande sobre sus hombros. Obviamente yo necesito aliados que yo pueda, en los cuales yo pueda confiar, incorruptibles, que sean incorruptibles, que estén completamente desconectados, que no tengan ninguna relación con ninguna maquinaria, y que estén dispuestos a dar la lucha frontal sin correrse, sin torcerse, frente a la presión del sistema de corrupción. Y cuando Anastasia decide presentarse al Congreso, pues esto es una tarea que le pertenece a ella. Ella tiene que convencer a los colombianos si votan por ella o no. Y si la eligen, va a ser su victoria, no la mía. Ya. Pero yo creo que esto es muy importante. Claro. Ahora, quiero sin embargo decir otra cosa. Uh-huh. Anastasia Rubio es una mujer preparada, es una mujer que no llega aquí sin credenciales. Ella montó una asociación en toda Europa, en la cual trabajan hoy en día más de 2.500 jóvenes de manera gratuita, para ayudarle a los colombianos que llegan a Europa y que quedan sin papeles, sin idioma, sin trabajo, totalmente desconectados de sus familias. Esta asociación, durante la pandemia, le dio comida, vacunas, posibilidad de entrar en contacto con todas las asociaciones que protegen a los inmigrantes en Europa para que tuvieran sus beneficios. Es decir, esta asociación salvó vidas. Esta persona viene aquí a servirle al país, no a servirse de Colombia. Y yo creo que sería injusto, como lo están haciendo, descalificarla porque es prima mía o pues sobrina mía. Doctora Ingrid. Sí. Una pregunta es, usted dice que se trata de un debate que fue muy interesante entre la ética y la ley, pero ¿usted no pensó cuando tomó esta decisión, los ultimátums y después decidir salirse de la coalición, en las consecuencias que eso tendría en términos, por ejemplo, de eventualmente conducir a que Humberto de la Calle, por ejemplo, tenga que renunciar por la posibilidad de incurrir en doble militancia y así perder eventualmente la curul que tenga al Senado de la República, y otras consecuencias de ese orden legal que pueden ser muy graves de su decisión que usted llama ética? Bueno, yo primero quisiera decir que todo el apoyo a Humberto de la Calle. Esto se discutió antes de que yo tomara mi decisión, porque obviamente yo hice, es decir, fui muy clara en decir, bueno, si Alejandro Gaviria puede entrar como precandidato presidencial con estos avales, con estos apoyos, pues vamos a tener un problema con los avales. Esto fue una discusión que tuve con Sergio, la tuve con Carlos Amaya, la tuve con Humberto.
y la tuve con otros miembros de la lista de la coalición a la cual Verde Oxígeno le ha dado el aval. Para los casos de Sergio y Carlos Amaya no hay ningún problema, porque ellos obviamente pues pueden tener el aval de otros partidos de la coalición. Eso había quedado solucionado antes. Ahora, para el caso de Humberto, también vimos que eran dos mundos. El mundo de la coalición de listas, que es una coalición que yo firmé y en la cual hay esa alianza con la Alianza Verde, con los partidos de la coalición, y esa alianza o esa coalición que se formó para el Senado es independiente de las decisiones de los precandidatos. Entonces ahí Humberto de la Calle está con total seguridad jurídica, no hay ningún problema. Y no va a haber ningún problema durante la consulta, porque el Partido Verde Oxígeno, al no presentar precandidatos a la consulta, pues se infiere que los miembros del Verde Oxígeno que están en estas listas pueden apoyar a candidatos de la preconsulta que lo quieran hacer. Nosotros, de todas maneras, con Humberto lo hemos hablado, vamos a presentar una carta pidiéndole al Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre un caso que no tiene, obviamente, antecedentes. Y el doctor de la Calle dijo que lo iban a hacer hoy mismo, ¿cierto? O por lo menos él dijo que lo iba a hacer él, pero ahora entiendo que van a hacer ustedes dos. Y él lo veía con algo muy grave y muy preocupante. Pues la verdad es que estas son situaciones que se presentan, es parte, digamos, del quehacer político. A eso se le encuentran soluciones jurídicas. La posición de Verde Oxígeno es muy, muy clara. Es facilitar todo lo que sea necesario para que Humberto esté tranquilo, en seguridad jurídica y con libertad para actuar como a él le parezca, en libertad política, digamos. Entonces, estos son los mecanismos que estamos estudiando. Ayer yo por mi lado me pasé el día entero con un grupo de abogados mirando esto en detalle, mirando cuáles eran las consecuencias, cuál era el estatus de Humberto de la Calle. Estuvimos conversando por chat, mirando a ver cómo era la posición de cada cual, qué garantías le podíamos dar desde Verde Oxígeno. Tiene nuestro total respaldo. Yo tengo una profunda admiración por Humberto de la Calle. Es una persona que no solamente aprecio, sino admiro. Entonces, él puede tener la total seguridad de que vamos a defenderlo, pero a capa y espada. Doctora Ingrid Betancourt, gracias por acompañarnos a esta hora en RCN Radio. Es usted muy amable. No, mil gracias a ustedes. Un abrazo. Es candidata del Partido Verde Oxígeno, a propósito de ese estremecimiento que ha sufrido, por decirlo poco, de tablero. La coalición de la esperanza con la salida de Ingrid Betancourt, anunciada este fin de semana, algo que se había mencionado, que se veía venir, y cuando le preguntamos si no había sido precipitada la decisión, dijo que por el contrario, que se había demorado. Consecuencias varias. Una de ellas, esta consulta que van a elevar hoy conjuntamente Ingrid Betancourt y Humberto de la Calle ante las autoridades electorales para saber si podría haber doble militancia en el caso de Humberto de la Calle. Ella dice que no, que Humberto de la Calle va a tener seguridad jurídica, que eso lo ha conversado con él. Y ha dicho, entre otras cosas, varias frases. Por ejemplo, que ella necesita tener compañeros en quien confiar. Necesito aliados en los que pueda confiar, incorruptibles, sin maquinaria y que estén dispuestos a dar la lucha frontal.